Muy bien, bueno, vamos con el artículo de Le Monde Diplomatique, que lo primero que hace es comentar de que hace 10 años fue el Año Internacional de la Agricultura Familiar y en marzo del 2025 en Porto Alegre, en un seminario internacional, se dio la oportunidad de debatir en el papel estratégico de la agricultura familiar y trazar los caminos para el fortalecimiento. El texto de Le Monde Diplomatique recopila y amplía los principales análisis, consensos y recomendaciones que surgieron en ese encuentro. Entonces arrancamos con una explicación de lo que es la agricultura familiar, que de acuerdo a lo que surge de este seminario, es una realidad que está amenazada. ¿Tá? O sea, es una realidad que está amenazada. ¿Por qué? Por los motivos lógicos de siempre, del latifundio, la producción agroindustrial y demás, cosas que ya venimos viendo desde hace años y que para nosotros ya es algo como instaurado. A su vez, no solamente esto es lo que amenaza, sino que también hay una amenaza en el sentido de que el calentamiento global genera que haya muchos más desafíos y mucho más propensión a problemas en plantaciones que son pequeñas. ¿Tá? Estamos hablando de agricultura familiar, obviamente que son los pequeños productores o los minifundistas, como ha surgido el término en estos últimos años. Dice, bueno, refleja tensiones en torno al control de los marcos regulatorios y presupuestarios relacionados con el sector. Obviamente las leyes no, si bien existen, no se aplican ayudando a los productores rurales pequeños, eso es más que básico. Y bueno, se va a presiones económicas. A pesar de su importancia, los agricultores familiares siguen enfrentándose a múltiples desafíos estructurales, económicos, políticos y ambientales. Y ahora vamos a ir uno por uno. Presiones económicas y acceso limitado a los recursos. Los agricultores familiares se enfrentan a restricciones persistentes en el acceso a mercados, créditos, insumos y asistencia técnica, lo que limita su capacidad productiva y su capacidad para mantener sus medios de vida. Operan en un contexto global desfavorable, dominado por la agroindustria y las grandes corporaciones agroindustriales que concentran el poder sobre las cadenas y los mercados, obstaculizando la viabilidad económica. Uno de los desafíos más críticos sigue siendo la inseguridad en la tenencia de la tierra. En muchas regiones la propiedad sigue concentrada en pocas manos, mientras que los agricultores familiares carecen de acceso seguro y legal a la tierra que cultivan. Esta situación limita su capacidad de inversión, planificación, transmisión intergeneracional y autonomía. En este caso, de este párrafo, este primer párrafo, en donde claramente se enumeran todos los problemas que hay a nivel latinoamericano para la producción familiar, la agricultura familiar. Nosotros como uruguayos tenemos que hacer hincapié en que acá las cosas no son tan así. O sea, el problema que hay muchas veces con este tipo de seminarios y este tipo de cosas que son tan grandes, que abarcan tanta gente y tantos países, es que la realidad en general no es la misma que la particular del lugar donde uno vive. Eso es algo que nosotros venimos notando desde hace mucho tiempo y, por ejemplo, cuando vamos a analizarlo desde el punto de vista uruguayo. ¿Tá? Desde el punto de vista uruguayo, dicen, los agricultores familiares enfrentan restricciones persistentes en el acceso a mercado, créditos, insumos y asistencia técnica. Bueno, lo que limita su capacidad productiva y su capacidad para mantener sus medios de vida. Bueno, sí, entonces vamos a mirarlo, un agricultor familiar en Uruguay. ¿Enfrenta restricciones persistentes en el acceso a mercado? Sí. ¿En el acceso a crédito? No. ¿En el acceso a insumos? No. ¿En asistencia técnica? No. Entonces tenemos acceso a mercado, crédito, insumos, asistencia técnica. Son 4. De las 4 cosas importantes que se detallan acá, en Uruguay, la más complicada es el acceso al mercado. O sea, acá en Uruguay un productor rural familiar puede vender directamente, puede vender a la feria. Básicamente es lo que va a poder hacer. El productor rural uruguayo familiar no va a salir a vender al supermercado, no va a salir a vender puerta a puerta,
no va a salir a vender de otra manera que no sea que vengan a comprar a donde esté, o a hacer la feria, o a un distribuidor que posteriormente lo revenda a los supermercados o en algún otro tipo de venta. Pero entonces esa es la limitación en Uruguay del productor familiar. Porque ¿qué pasa? El acceso a crédito sí existe. Hay diversas líneas de crédito que permiten compra de maquinaria, que permiten financiación de pozos, un montón de cosas que en otros lugares sí que no existen. Cuando estamos hablando de que tienen restricciones persistentes de acceso a crédito, es que no tienen un acceso a crédito. En Uruguay sí existe el acceso a crédito y en el peor de los casos, por el costo de los insumos, se puede acceder a través de tarjetas de crédito. Si bien quizás no vayas a un banco y compres una herramienta que te la financia el banco, sí la podés comprar con una tarjeta de crédito y pagarla en determinada cantidad de cuotas y demás. Entonces tenés un tipo de crédito que vos podés acomodar el cuerpo y decir, bueno, me compro un rotobador que me va a generar una mejora en mi trabajo y me va a generar que pueda producir más y así vender más y poder pagar la cuota del rotobador, y vas a poder acceder al rotobador, ya sea pagando una cuota en una parte a crédito, otra parte quizás financiada por la propia empresa que te la vende, y decir, hay una cierta capacidad de crédito que en otros lados no existe. Cuando estamos hablando de Bolivia, Perú, algunas zonas de Argentina, Colombia mismo y todo lo demás, o cualquiera de los otros países donde no existe porque directamente no pueden acceder. Entonces, ese tipo de restricción persistente acá no existe. De insumos ni que hablar que no. En Uruguay hay todo. Todo. Lo que busques hay. Y asistencia técnica también. Es decir, el que quiera y necesite la asistencia técnica, lo único que tiene que hacer es acercarse al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, averiguar de acuerdo a lo que está haciendo, dónde están los técnicos, cuándo vienen, cuándo se puede hacer la consulta. Se utiliza mucho el sistema de agrupación de productores, ya sea por una comisión de fomento, por asociación entre los productores, a través de la red de agroecología, a través de las distintas redes. O sea, es cuestión de juntarse y ver qué es lo que uno precisa y va a tener la asistencia técnica que necesita. En algunos casos quizás haya que pagarla, son los menos, porque en Uruguay eso no pasa. Entonces, bueno, eso creo que es importante de tenerlo en cuenta cuando uno lee este tipo de artículos, darse cuenta de que, bueno, en cierta manera no estamos tan mal. Y si no estamos tan mal, quiere decir que hay otros que están peor y que hay que pelear para que todos puedan acceder a la misma cantidad de recursos y demás, sabiendo que básicamente es imposible, pero bueno, que por lo menos vayan mejorando, pero sin perder de vista de que en Uruguay las cosas no son tan así. Después, siguiendo en este contexto, dice, operan en un contexto global desfavorable, dominado por la agroindustria y las grandes corporaciones agroindustriales que concentran el poder sobre las cadenas y los mercados, obstaculizando su viabilidad económica. Bueno, esto hasta en cierto punto es así, se podría discutir. El consumo en Uruguay es bajo, pero habría que verlo un poco más. Quizá que ahí ya hay un poco más de incidencia, ¿sí? Todo esto de las corporaciones agroindustriales, la agroindustria y demás. Uno de los desafíos más críticos sigue siendo la inseguridad en la tenencia de la tierra. Bueno, eso acá no pasa. Acá no tenemos comunidades indígenas a las cuales las saquen a los tiros, ni les roben la tierra, ni nada. Acá la propiedad es privada. Si querés tener una chacra, la comprás, la alquilás. Si es de tu familia, es de tu familia. No va a venir ningún lugarteniente a robarte tu pedazo de tierra, ni nada por el estilo, como vemos que pasa en otros países, que en realidad sí pasa. Acá es todo muy, muy legal, muy legal. Y si bien obviamente hay estafadores y hay gente que está de viva y hay gente que le puede ganar los terrenos a los demás, como puede suceder en cualquier lugar, no es algo acá que sea crónico, que te roben la tierra
o que te hagan un millón de cosas que pasan en otro lugar. En muchas regiones la propiedad sigue concentrada en pocas manos, mientras que los agricultores familiares carecen de acceso seguro y legal a la tierra que cultivan. Bueno, eso acá no pasa, básicamente. Esta situación limita su capacidad de inversión, planificación, transmisión intergeneracional y autonomía. Bien, seguimos con el siguiente punto, dice acceso a mercados e infraestructuras rurales. El acceso limitado a los mercados sigue siendo un obstáculo clave para la agricultura familiar, especialmente en zonas rurales aisladas. Sin canales de comercialización adecuados, los agricultores familiares no pueden vender sus productos a precios justos, lo que agrava su vulnerabilidad económica. Además, la falta de infraestructura básica agrava su exclusión de los canales comerciales. Esto en Uruguay es uno de los principales problemas, quizá que sea el principal problema. Eso nos deja de alguna manera mirando el cuarto vaso vacío, ni siquiera es el medio vaso, el cuarto vaso o la partecita del vaso vacía y no todo el vaso lleno. Como decíamos recién, si de 4 cosas principales que pueden afectarnos en Uruguay, como productores rurales familiares en el mundo, en Uruguay hay 3 que no nos afectan. Quiere decir que si lo dividamos en 4 sería el 25% del vaso vacío, sigue pesando más que el 75% del vaso lleno. O sea, tenemos la propiedad, ya sea propia o alquilada, legalmente estructurado, no hay problema. Tenemos los insumos, tenemos el asesoramiento técnico, incluso tenemos apoyos por fuera del asesoramiento técnico, apoyos económicos, tenemos el crédito. Entonces tenemos que tratar de enfocarnos muchas veces en solucionar este tema que es la comercialización. Creo que por ahí va el tema de no mirarlo como algo, como el muro que está adelante, sino decir, bueno, ya partimos con una base buena, nos está faltando solo esto. O sea, el encare del problema muchas veces es un alto porcentaje de la posibilidad de resolución del problema. Si uno ve el problema como algo insalvable, desde el vamos va a ser muy difícil que lo pueda superar. Ahora, si miramos que el acceso ilimitado a los mercados sigue siendo un obstáculo, pero ya no un obstáculo clave, sino un obstáculo que nos falta superar, hay más posibilidades de que podamos superarlo. Entonces digo, algo fundamental creo que es el tratar de cambiar la mentalidad. Eso sería importantísimo, ir cambiando la mentalidad, darnos cuenta que siempre hay alguien que está peor y es lógico, pero de que todo lo que podría pasar negativo, en realidad lo que nos pasa negativo es que no podemos comercializar de manera satisfactoria los productos que generamos. Entonces, bueno, eso es un tema para tener en cuenta, acordarse y bueno, darse cuenta de que no estamos tan mal como nos parece muchas veces y que en realidad nos falta muy poquito para poder alcanzar una línea que nos permita vivir de la agricultura familiar y seguir adelante. Creo que es importante eso comentarlo. Decimos, bueno, ahora sigue con ¿qué sabemos hoy de la agricultura familiar? Acá también global, ¿no? Estos datos van a llamar un poco la atención. Los agricultores familiares representan más del 90% de los 608 millones de explotaciones agrícolas del mundo y producen alrededor del 80% de los alimentos mundiales. Ocupan el 75% de las tierras agrícolas y concentran el 30% de los activos agrícolas. Además de su importancia en la producción mundial de alimentos, desempeñan un papel central en la diversidad y soberanía alimentaria, el empleo rural, la preservación de la biodiversidad y la transmisión intergeneracional del conocimiento. Gracias al apoyo académico, público e internacional, se ha reconocido su heterogeneidad y multifuncionalidad. En los últimos años se han logrado avances importantes, políticas específicas y diferenciadas, marcos institucionales, como registros nacionales de agricultores familiares,
o estatutos legales que otorgan beneficios económicos y sociales, fortalecimiento organizacional, consolidación de un movimiento global de articulación reflejado en la creación del diseño de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 2019 al 2028. A mitad de la década, el año 2025 ofrece una oportunidad fundamental para evaluar lo realizado, revisar enfoques y sobre todo establecer nuevos retos y rumbos. Ese fue precisamente uno de los objetivos del Seminario Internacional de Porto Alegre. Varias cosas importantes. Primero que nada, ver de que el diseño de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación va del 2019 al 2028. Estamos en el 2025, o sea que en realidad no es la mitad, son 3 años que faltan. Un tema que quizás sea interesante e importante es manejar bien las matemáticas. Porque si estamos en la mitad, cuando faltan 3 años para completar 10, ya venimos 2 años atrasados con la evaluación, lo cual no es poca cosa para evaluar un plan a 10 años. Si bien parece un chiste, me parece que no es. Eso primero que nada. Está quedando poco tiempo para cumplir los objetivos que se plantearon en 2019. Evidentemente es un plazo de tiempo que el mundo no termina en el 2028, ni hay una línea de que a partir de ahí va a pasar algo distinto, sino que de acá a 10 años tenemos que estar así. 3 años antes revisamos, porque es cuando se pudo hacer, cómo vamos, a ver si llegamos a lo que nos planteamos en el 2028, y si no llegamos, vamos a haber alcanzado un 70%, un 50%, un 40% en determinadas áreas, y vamos a tener que seguir para acá porque las cosas cambiaron de determinada manera. Es lo lógico y es lo que va a pasar. Pero está bueno, más allá del chiste de los 5 años y los 3, está bueno de que haya una evaluación para ver qué fue lo que ha ido pasando y en qué aspectos se ha podido mejorar y en cuáles ha habido o un estancamiento o un retroceso. Y ahí van a entrar en juego ahora, después en el artículo que es muy largo, cómo influyó la agroindustria, cómo influyó el monocultivo, cómo influye las compras de comida de China en el mundo, cómo influye eso, el tema de la soja, el trigo, la cebada, etcétera, etcétera. De a poco vamos a ir mirando y viendo que todo está interconectado y que somos parte de un algo que nos va a permitir avanzar en ciertas cosas y en otras no. Siempre teniendo en cuenta de que estamos en Uruguay y que Uruguay no tiene la misma realidad que los otros países que muchas veces están acá. Por ejemplo, acá habla de algo que uno como viene del comercio y del comercio de industria y no tanto de rural, cuando ves estos datos así te hace acordar a las pymes. Es decir, cuando dice los agricultores familiares representan más del 90% de los 608 millones de explotaciones agrícolas del mundo, recuerda mucho a cuando te dicen que el 90% de las empresas en Uruguay son pymes. Producen alrededor del 80% de los alimentos mundiales. Bueno, estos números son increíbles, y no solamente son increíbles, sino que habría que revisarlos de alguna manera desde otro punto de vista, decir, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, si la agricultura familiar produce el 80% de los alimentos mundiales, ¿por qué no es económicamente rentable? Si solo el 20% restante lo están produciendo el 10%, que son las empresas grandes, ocupando el 25% de las tierras, ¿no? Porque si los agricultores familiares ocupan el 75% de las tierras agrícolas y concentran el 30% de los activos agrícolas, quiere decir que el 10% restante ocupa el 25% y concentrará el 70% de los activos agrícolas. Bueno, entonces tiene que haber algún estudio ahí, lo vamos a buscar, a ver cómo incide eso en toda esta estructura que se ha formado, que hace que la agricultura familiar no sea económicamente viable. Bien, hay otros temas importantes, como que la importancia en la producción mundial de alimentos desempeña un papel central, aparte de la importancia de la producción mundial de alimentos, desempeña un papel central en la diversidad y soberanía alimentaria, en el empleo rural, la preservación de la biodiversidad y transmisión intergeneracional del conocimiento. Ahí
volvemos a lo mismo, en que Uruguay a veces en algunas cosas es una isla. La transmisión intergeneracional del conocimiento de la agricultura familiar hoy realmente en Uruguay es algo que está, yo diría que por lo menos en discusión, por lo menos en discusión, en un lugar donde los productores rurales de 30 años para arriba ven que la producción rural agrícola familiar no es rentable, que no fue rentable para los padres, que no fue rentable para los abuelos, que una persona que hoy tiene 30 años en Uruguay y tiene un hijo o dos hijos y vive en el campo, que su padre está alrededor de los 50 años, 60, que el abuelo, si está vivo, tiene 70, 80, o capaz ya falleció, pero que el abuelo fue el que tenía la chacra y trabajaba y en función de eso vivía la familia entera porque tenían los chanchos, tenían las gallinas, tenían las vacas, las ovejas, plantaban las verduras y generaban la ración para los animales y demás, y tenían una vida que estaba relacionada con el lugar donde ellos vivían, una vida tranquila, una vida con mucho esfuerzo, sí, en la cual se pasaban muchas vicisitudes y demás, y había cosas que eran difíciles para el momento, pero se podía llevar adelante. Eso cuando viene la generación siguiente ya no es lo mismo, ya empieza a haber maquinaria, empieza a haber otro tipo de organización social, empieza a haber otro tipo de comercialización de las cosas, vienen otros productos de afuera, viene la televisión, viene un montón de cosas que generan un cambio, generan la necesidad de cosas que antes no eran necesarias, desde un ventilador hasta una televisión. Esa generación que se crió sin internet, que se crió sin celular, que se crió sin acceso a la información en el mundo al momento, sin poder comunicarse con un vecino, con un familiar que estaba en Argentina, cuanto menos en otro país lejos, lo que fuera, hermanos que durante 30 años no se vieron porque uno vivía a 250 kilómetros en Argentina y no tenía más manera de comunicarse que por teléfono. Esa generación que hoy tiene hijos y que ve que la calidad de vida ya no es la misma, que la idea es vivir en una ciudad donde uno tenga cerca el hospital, donde la escuela el chiquitín pueda ir, pueda jugar al fútbol, pueda jugar al voleibol, pueda aprender inglés, pueda aprender un montón de otras cosas. Decir que hay una transmisión intergeneracional del conocimiento, yo creo que está bastante errado. Nosotros colaboramos con las escuelas rurales y en las escuelas rurales son muy poquitos los niños y realmente que no es la educación que se les está dando es para que puedan desenvolverse y desarrollarse después en un lugar común en donde en realidad no es el pueblito que los vio nacer, no es Punta Cangüe, no es ni siquiera Porvenir, que tiene una población de unos pocos miles de personas, sino que ya están enfocados obviamente a vivir en una ciudad más grande, ya sea de 20, 30, 50 mil habitantes o más. Entonces, creo que en Uruguay no hay una transmisión intergeneracional del conocimiento. En eso, por ejemplo, nosotros hacemos muchísimo hincapié a través del mecenas, tratando de que todo lo que sea niños y jóvenes puedan asistir a la chacra para poder ver cosas que se perdieron totalmente hace un montón de tiempo y que ahora están volviendo a ver. Es decir, generaciones de niños que se criaron sin saber andar en bicicleta, sin saber subirse a un árbol, sin saber lo que es una rodilla raspada, tratar de llevarlos de nuevo. Así como los de la ciudad van avanzando o retrocediendo a ese tipo de cosas, de tener una niñez en la cual nunca se subieron a un árbol, no se ensuciaron las manos, no se comieron una lombriz, no lo picó una hisoja ni les pasó nada, también en el ámbito rural va pasando de que por una cuestión de lógica los padres lo que quieren es que el hijo, no que sea un doctor o que sea un abogado o que sea un escribano, pero sí que tenga una vida en una ciudad donde pueda tener todos los servicios, etcétera, más accesible y más a la mano de lo que puede tenerlo en un lugar donde ellos
han estado durante años sin tener ese tipo de servicio. Entonces, resumiendo, volvemos a lo mismo. Hablamos de empleo rural. El empleo rural es muy difícil en Uruguay generar empleo rural de calidad. La preservación de la biodiversidad, cada vez más complicado también. Nosotros que somos productores agroecológicos y que tendemos a influir en que los demás cultiven de manera orgánica y agroecológica los alimentos y las plantas que tienen en sus propias chacras y estancias, se nos complica un montón. Se nos complica un montón para que la gente no aplique químicos, para que la gente no le ponga veneno para las ratas, que no ponga veneno para las hormigas, que no ponga un montón de cosas que le faciliten el trabajo. Porque ¿qué pasa? Estamos viviendo en una época en la cual el tiempo es plata. Entonces, cuanto más demore uno en combatir una plaga, más plata se pierde. Entonces, en ecuaciones económicas en las cuales es muy difícil llegar a fin de mes, convencer a una persona de que no aplique algún producto para matar una plaga es muy difícil. Entonces, esto es el tema de la preservación de la biodiversidad. Probablemente que en otros países sí sea así, y la transmisión intergeneracional de conocimiento probablemente sí sea así. Nosotros tuvimos, por ejemplo, a Jacir Gracián y a Felipe Cruz, mexicanos los dos, en la chacra en el Mecena durante más de un año. Bueno, la manera de ser de ellos dos y la manera de operar en la vida y todo lo demás y desde dónde venían, te dan la pauta de que ese tipo de personas sí preservan la biodiversidad, sí transmiten el día que tienen un hijo a sus hijos todo esto, pero porque hay un concepto distinto detrás que viene arraigado en el lugar y en las condiciones en las que viven. Es decir, si bien ellos terminaron acá en Uruguay, volvieron, en ese momento estuvieron acá en Uruguay, después hicieron todo un periplo desde Ushuaia, volver a México, para volver al mismo lugar de donde salieron a hacer una escuela en donde le enseñan a las mujeres de 18 años a valerse por sí mismas y a cultivar, y todo esto que hablamos de la transmisión del conocimiento. ¿Qué pasa? Viven en realidades totalmente distintas, entonces ahí sí tiene un valor fundamental el conocimiento de saber cuál es la planta curativa, cuál es la medicinal, cuál es la nutritiva, cuál es la que hay que comer en invierno, cuál es la que hay que comer en verano. Un montón de cosas que nosotros que estamos acá en una sociedad mucho más industrializada, con otro tipo de derechos, otro tipo de obligaciones y demás, no hace falta tanto, por lo menos en los papeles o en lo que se nota, el transmitir el conocimiento a las generaciones que vienen después, porque en realidad nos enfocamos en otras cosas. Entonces, esta es otra cosa también que me permito dudar si acá en Uruguay es igual, y hay cosas que algunas que estoy seguro que no es igual. Siguiendo con esto, bueno, en los últimos años se han logrado avances importantes, políticas específicas y diferenciadas. Sí, es cierto, acá en Uruguay acompañamos, tenemos el Plan Nacional de Agroecología, marco institucional, ahí está. Registro Nacional de Agricultores, sí. Estatutos legales que otorgan beneficio económico, sí. Fortalecimiento organizacional, consolidación de un movimiento global de articulación, sí. Sí, tenemos la red de agroecología que forma parte de un movimiento global de articulación, que termina creando el diseño de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 2019-2028. En este punto es importante entonces darnos cuenta de que la parte que le corresponde a Uruguay es la positiva otra vez. O sea, esto que acabo de ver recién, que dice que sabemos hoy de la agricultura familiar, se divide en dos cosas. Una es las cosas negativas y otra las cosas positivas.
y lo negativo básicamente no nos atañe, y lo positivo sí. No estamos cumpliendo por ahí con algunas cosas que no nos permite la estructura social en la cual vivimos y en la cual básicamente no hay demasiadas quejas. Entonces digo, el Uruguay de hoy es como en su momento nos decía Blasina, es puntal en la parte legal, en todo lo que va encabezando. ¿Tá? Entonces, creo que por ahí está lo que tenemos que tratar de explotar y hacia dónde tenemos que seguir yendo. Después, bueno, podemos hablar de cambio climático y vulnerabilidad ambiental, desigualdades en el acceso a políticas públicas, recursos institucionales, empleo rural, sucesión, relevo generacional. Es decir, todos son otros puntos bueno, que si les pareció coherente esto que acabo de hacer, les agradezco que me hagan comentarios para seguir haciéndolo. Prometo hacerlo mejor las próximas veces. Pero bueno, queda mucho en el artículo como para que lo analicen, lo vean y nos comenten a ver qué les pareció.